Vamos a verlo. Vale. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a todas. Como a muchos de vosotros conoceréis a nuestro amigo Javier Martínez, él muy amablemente nos ha dicho que sí al empezar esta charla urantiana, que la retomamos desde la pandemia, que funcionaron muy bien para tener contacto. Él es, como sabéis, él es español, tiene 68 años de edad, casado con 5 hijos, ya está ahora jubilado como ingeniero y un entusiasta del grupo de todo lo que tiene que ver con el libro de Urantia, porque coordina varios grupos, está en varios grupos de lectura del libro de Urantia, administra la plataforma Descifrando Urantia, también el grupo Ágora 2.0. Así que te agradecemos mucho que colabore con la asociación, porque claro, todos los que estamos aquí, nuestro interés es la difusión del libro y su enseñanza. Así que todo tuyo a la sesión, Javier. Pues muchísimas gracias, María José. Bueno, voy a empezar a compartir y vamos a ir. Bueno, antes de empezar me gustaría desde aquí mandarle un abrazo con la complacencia de todos a nuestro Demetrio Gómez, que estará en el cielo ya y que ha sido una persona muy significativa en la vida de muchos de nosotros. Entonces, que Dios lo tenga en su gloria. Vamos a comenzar. En principio, con perdón, me he movido antes. Ay, Dios mío, me he movido y bien. Bueno, como bien sabéis, la conferencia la hemos denominado la rebelión de Lucifer y va a estar basada prácticamente en el manifiesto de libertad. Pero vamos a contestar a todas las preguntas que nos podamos hacer. ¿De dónde fue, cuándo se inició, cuáles fueron las causas, cuál es el estado actual de la rebelión de Lucifer y qué personas se implicaron, qué personalidades se implicaron y cuál es la situación actual de estas personas y cómo nos ha afectado a nosotros. Dicho esto, vamos a empezar por el principio. ¿Dónde realmente se localizó la rebelión de Lucifer? ¿En qué zona astronómica se produjo? Bien, una breve referencia. Todos sabemos que estamos dentro del séptimo superuniverso, que está centrado por la Vía Láctea. Nosotros estamos en el superuniverso de Orgontón, lógicamente. Bueno, pues esto se produjo exactamente. Sabéis que el superuniverso tiene 10 sectores mayores. Bueno, pues estamos en el sector número 5. Sabéis que cada sector mayor tiene 100 sectores menores, estamos en el sector número 3. Y sabemos que cada sector menor tiene 100 universos locales. Estamos en el universo local número 84, que tiene nombre, se llama Nevadón. Igualmente sabemos que cada universo local tiene 100 constelaciones. Estamos en la constelación de el número 70, la de Norlandiade, y dentro de cada constelación sabemos que se dividen a su vez en 100 sistemas cósmicos. Estamos en el sistema número 24, que es en el de Satania. En este sistema es en el que se produjo la rebelión. En este sistema en concreto. Lógicamente sabemos todos que nuestro sistema, cada sistema tiene 100 mundos habitados o habitables, y nuestro planeta Tierra es Urantia. Por cierto, recuerdo que nuestro sistema solar también tiene nombre cósmico, se llama Mormatia. Bueno, esto es una representación un poco para hacer una pequeña reflexión, y es que quiero que veáis lo siguiente. Aquí esto aquí, bien. Y es que nosotros, dentro del sistema que está en Satania, que es el 24, realmente hay 100 sistemas solares, perdón, 1000 sistemas solares que cuelgan de Satania. Jerusalén es la capital. Y realmente la rebelión se produjo ¿dónde? En 37 planetas. 36 esferas otras y Urantia, que la nuestra fueron los 37. Pero de aquí os quiero llamar la atención en un detalle que me imagino que habréis caído. Fijaros que en nuestro universo local de Nevadón hay 10.000 sistemas, 10.000 sistemas cósmicos. Luego realmente se ha pasado en uno. ¿Mm? Pues realmente era una rebelión muy pequeñita, como un pueblo pequeñito, pequeñito en relación con el universo local. La desgracia es que nos tocó a nosotros, a nuestro planeta, pero con respecto al universo local de Nevadón, realmente era algo prácticamente insignificante. Os recuerdo, 10.000 sistemas y fue en uno de ellos. Bien, vamos a ver realmente quién era Lucifer. Dice, Lucifer era un brillante hijo holandés primario de Nevadón.
tenía la experiencia de haber servido en muchos sistemas. Había sido un alto consejero de su grupo y se había distinguido por su sabiduría, sagacidad y eficacia. Lucifer era el número 37 de su orden y cuando fue nombrado por los Melquisedec fue designado como una de las 100 personalidades más capaces y brillantes entre más de 700.000 de su misma clase. Fijaros que era una personalidad súper luminosa. Dentro de los Lanolandés, entre 700.000 fue elegido. Y realmente era de las personas más sobresalientes que había de esta misma orden. Nos dice que partiendo de unos comienzos tan magníficos, a través del mal y del error, abrazó el pecado y ahora figura como uno de los 3 soberanos sistémicos de Nevadón que sucumbieron al impulso del yo y se entregaron a los sofismas de la falsa libertad personal. Os recuerdo que en el universo local de Nevadón se han producido 3 rebeliones a lo largo de la historia, por lo que nos cuentan los reveladores. Esta ha sido la tercera, la última, y realmente la más horrorosa. Y aquí solamente os quería hacer una reflexión. Si en el universo local de Nevadón ya llevamos 3 rebeliones y sabemos que en el séptimo superuniverso hay 100.000 universos locales, me da la sensación de que esto es más habitual de lo que parece. Vamos, que debe estar la cosa bastante más calentita de lo que pensamos. Y eso es solamente en el séptimo superuniverso. No quiero decir nada en los otros 6 superuniversos. ¿Mm? Y aquí es importante que el concepto de sofisma nos quede claro, porque muchas veces ese tema lleva a confusiones. Dice que el sofisma se define como el argumento o raciocinio falso formulado con la finalidad de inducir al adversario al error. Y son los que te quieren engañar realmente siendo plenamente conscientes de lo que hacen. Esto es importante que lo tengamos en claro. ¿Cuál era la jerarquía de Lucifer? Fijaros que nos dicen los reveladores que Lucifer no era un ser ascendente, no era como nosotros, lógicamente era un ser espiritual. Era un hijo creado del universo local. Y de él se había dicho, eres perfecto en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que la injusticia se halló en ti. Se había reunido en consejo muchas veces con los altísimos de Dentia. Lucifer reinaba sobre la montaña sagrada de Dios, el monte administrativo de Jerusalén, porque era el jefe ejecutivo de un gran sistema de 607 mundos habitados. Lucifer era un ser magnífico, una personalidad brillante. Después de los padres altísimos de las constelaciones, era el siguiente en la línea directa de la autoridad universal. Si Lucifer no hubiese delinquido, con el tiempo hubiera sido un padre altísimo. Es decir, sería el regidor de una constelación, no de un sistema. Imaginaos qué destino estaba en sus manos, porque era realmente un ser esplendoroso. Y hablamos también de otra personalidad que nos afecta directamente, además de Lucifer, y es que en Urantia se había oído hablar muy poco de Lucifer debido al hecho de que nombró a Satanás, que fue su primer lugarteniente, para que defendiera su causa en vuestro planeta. Satanás era miembro del mismo grupo primario de Lanonandek, pero nunca había ejercido la función de soberano sistémico. Entró de lleno en la insurrección de Lucifer. El demonio no es otro que Galigastria, el príncipe planetario, depuesto de Urantia, e hijo de la orden secundaria de los Lanonandek. En la época de Miguel estaba encarnado en Urantia Lucifer, Satanás y Galigastria. Se reunieron para hacer abortar su misión de donación, pero fracasaron rotundamente. Es decir, que tengamos que distinguir que una personalidad es Lucifer, otra es Satanás, que es su lugarteniente, y Galigastia, el demonio, es el príncipe planetario depuesto. Ya veréis que hay incluso más personalidades. Bien, una pequeña síntesis para que veáis las personalidades que juegan en este juego de ajedrez. Además está otra persona importante que fue Abadón, que era el jefe del Estado Mayor de Galigastia. Sí, siguió a su señor en la rebelión y desde entonces ha actuado como jefe ejecutivo de los rebeldes de Urantia. Otra personalidad nueva que aparece ahí es Belcebú, era el cabecilla de la escritura intermedia desleales que se aliaron con la fuerza del trío Galigastia. Conclusión, ¿qué personalidades son las que han intervenido de una forma directa en la rebelión? En primer lugar, Lucifer, que fue el soberano sistémico a nivel del sistema. Luego estaba Satanás, que era su primer lugarteniente también en el sistema. Después estaba el demonio Galigastia, que era, digamos, a nivel de nuestro planeta Urantia. Por supuesto estaba Daligastia, que era el ayudante del príncipe, Bercebú, que era el jefe de los seres intermedios, y Abadón,
que era el jefe del Estado Mayor de Galigastia. Es para que tengamos claro los diferentes personajes, porque actualmente, y en la Biblia además parece completamente difuso, el demonio, Satanás, Lucifer y tal, para ellos son todos una misma personalidad. Esta es una misma tabla, pero aquí lo único que quiero resaltar es que hay otro personaje que también es importante en esta escena, y es Nob, que fue nombrado jefe del séquito que apoyó la rebelión. Bien, ¿cómo se empezó a gestar la rebelión? Pues fijaros de una forma un poco singular, como suelen pasar todas las cosas, casi sin hacer ruido. Dice que durante todo este periodo, Lucifer se puso a criticar cada vez más todo el plan de la administración universal, pero siempre expresó una lealtad sincera hacia los gobernantes supremos. Su primera lealtad abierta la manifestó en el momento de una visita de Gabriel a Jerusalén, justo pocos días antes de proclamar abiertamente su declaración luciferina de libertad. Gabriel, hay un micrófono que está molestando. Gabriel quedó tan profundamente impresionado con la certeza de una sublevación inminente que se dirigió directamente a Edentia para consultar con los padres de la constelación acerca de las medidas a emplear en el caso de una rebelión abierta. Ese micrófono lo podíamos cerrar. Gracias. ¿Cuáles fueron las causas realmente de la rebelión? Dice que es muy difícil indicar la causa o las causas exactas que culminaron finalmente la rebelión de Lucifer. Solo estamos seguros de una cosa, y es que cualesquiera que fueran esos primeros comienzos, tuvieron su origen en la mente de Lucifer. Debe haber existido un orgullo del yo que se alimentó hasta el punto de engañarse a sí mismo, de tal manera que Lucifer se persuadió realmente durante algún tiempo de que su proyecto de rebelión era verdaderamente por el bien del sistema, sino del universo. Realmente el proyecto que tenía Lucifer no solamente quería mejorar las cosas a nivel del sistema, sino incluso a nivel del universo local. Realmente estaba enmendándole la plana a su jefe. Dice, en algún momento de esta experiencia dejó de ser sincero y el mal se transformó en pecado deliberado y voluntario. Esto sucedió así, está demostrado por la conducta posterior de este brillante ejecutivo. Una pequeña time, pero aquí lo importante es, porque vamos a contestar la pregunta que ¿cuándo se gestó la rebelión? Nos dicen los reveladores que el manifiesto de Lucifer se publicó en el cónclave anual de Satania, celebrado en el Mar de Cristal. Sabemos incluso dónde se presentó, en el Mar de Cristal, dice, en presencia de las huestes reunidas de Jerusalén, el último día del año, hace unos 200.000 años del tiempo durante. Es decir, en el pensamiento de Lucifer seguramente harían casi 300.000 años, pero realmente cuando se provocó oficialmente la rebelión, que cuando se presentó el manifiesto de libertad, pues fue realmente hace 200.000 años. Luego esa pregunta también la tenemos contestada. Y realmente, ¿en qué consistió el manifiesto de Lucifer? Porque analizando esto es realmente, yo creo que la parte más profunda y la que más nos puede hacer pensar y sobre todo comparar de muchas cosas que están pasando actualmente en nuestro mundo y veréis los paralelismos tan grandes que existen entre este manifiesto y lo que está pasando en la actualidad. Dice que cualquiera que hubieran sido los orígenes iniciales del problema en el corazón de Lucifer y de Satanás, la sublevación final tomó la forma de la declaración luciferina de libertad. Las causas de los rebeldes fueron dadas a conocer en 3 puntos. Básicamente y globalmente los 3 puntos los vamos a analizar uno detrás de otro porque es muy interesante. Uno fue la realidad del Padre Universal, otro fue el gobierno universal de Miguel, el hijo creador, el creador de nuestro universo local, como bien sabéis, y el tercero fue un ataque voraz contra el plan universal para educar a los mortales ascendentes. Entonces, el primer punto del manifiesto, que fue digamos, criticar la realidad del Padre Universal. Dice que Lucifer denunció que el Padre Universal no existía realmente. Fijaros lo que está diciendo, es decir, cuando Lucifer dice que el Padre Universal no existe realmente es porque ha perdido la fe. Ha perdido la fe. Ese fue el principal problema que tenía Lucifer. Dice que la gravedad física y la energía espacial eran inherentes al universo y que el Padre era un mito inventado por los hijos paradisíacos para permitirle gobernar el gobierno de los universos en nombre del Padre. Dice, negó que la personalidad fuera un don del Padre Universal. Fijaros, la personalidad del individuo, lo que significa eso. Incluso
Insinuó incluso que los finalitarios, nosotros somos los finalitarios, estaban de connivencia con los hijos paradisíacos para imponer el fraude a toda la creación. Bueno, nosotros somos seres ascendentes, no somos todavía finalitarios. Seremos finalitarios cuando traspasemos las puertas de la muerte. Utilizó la veneración a su favor, le gustaba que lo halagaran, calificándola de ignorancia. La acusación era violenta, terrible y blasfema. ¿Qué más dijo? En relación con el gobierno universal de Miguel, o sea, el hijo creador, dice: Lucifer afirmó que los sistemas locales, recordaros que son sistemas locales y 10.000 en el universo local, debían ser autónomos. ¡Viva la autonomía! Protestó contra el derecho de Miguel, el hijo creador, a asumir la soberanía de Nevadón en nombre de un padre paradisíaco hipotético y exigirle a todas las personalidades que reconocieran su lealtad hasta este padre invisible. Afirmó que todos los planes de la adoración eran una ingeniosa estratagema para engrandecer a los hijos paradisíacos. Es decir, se intenta cargar la adoración, la comunicación personal con el Padre Celestial. Fijaros que corta el enlace del circuito de gravedad de la personalidad para cargarse precisamente la adoración. Estaba dispuesto a reconocer a Miguel como su Padre Creador, pero no como su Dios y su soberano legítimo. Y tira realmente a la base para hundir realmente el barco. Atacó de la manera más encarnizada el derecho de los ancianos de los días. Los llamaba potentados extranjeros a inferir en los asuntos de los sistemas y de los universos locales. Denunció a estos gobernantes como tiranos y usurpadores. Fijaros qué nivel de agresividad dialéctica utilizó. Afirmó que a los ejecutores de los ancianos de los días se les podía impedir que actuaran en los sistemas locales si los seres nativos se atrevían a afirmar su independencia. Fijaros el problema de las... Bueno, ¿qué queréis que os cuente? Que la resurrección era natural y automática y que todos los seres vivirían eternamente si no fuera por los actos arbitrarios e injustos de los ejecutores de los ancianos de los días. Como bien sabéis vosotros, los ancianos de los días son los únicos que tienen potestad de exterminar la personalidad. Y lo único que da la personalidad es el Padre Celestial. Ellos tienen ese atributo. Y el tercer punto fue el ataque contra el plan universal para educar a los mortales ascendentes. Es decir, cuando nosotros morimos, pasamos en la sala de resurrección y ahí entonces nos convertimos en mortales ascendentes. Dice, Lucifer sostenía que se empleaba demasiado tiempo y energía en el proyecto de instruir a fondo a los mortales ascendentes en los principios de la administración del universo, unos principios que calificaba de inmorales y de poco sólidos. Protestó contra el programa milenario consistente en preparar a los mortales del espacio para algún destino desconocido. E indicó que la presencia del cuerpo finalitario en Jerusalén era una prueba de que estos mortales habían pasado eras enteras de preparación para un destino de pura ficción, y no se creía nada. Señaló con irrisión, es decir, con risa, que los finalitarios no habían encontrado un destino más glorioso que el de ser devueltos a sus humildes esferas similares a las de su origen. Insinuó que habían sido corrompidos por un exceso de disciplina y una formación demasiado prolongada, y que en realidad traicionaban a sus compañeros mortales, puesto que ahora cooperaban en el proyecto de esclavizar a toda la creación a ficciones de un mítico destino eterno para los mortales ascendentes. Defendió que los ascendentes debían disfrutar de la libertad, de la autodeterminación individual, lo peligrosísimo que es la autodeterminación individual. Mi libertad, mis derechos, sin respetar los derechos de los demás, ni la libertad de los demás. Puso en tela de juicio y condenó todo el plan para la ascensión de los mortales, tal como era patrocinado por los hijos paradisíacos de tiempo y apoyado por el Espíritu Infinito. Finalmente ya nos dice que se considera el Dios de la libertad. Es decir, el manifiesto de Lucifer se publicó en el cónclave anual de Satania celebrado en el Mar de Cristal. Dice, en presencia de las huestes reunidas de Jerusalén, el último día del año, hace 200.000 años del tiempo de Urantia, Satanás proclamó que se podían adorar a las fuerzas universales, físicas, intelectuales y espirituales. Es decir, si fijáis lo que lo está diciendo, que se podían adorar a estas fuerzas, no a la personalidad, sino a estas fuerzas, pero que solo se podía tener lealtad a Lucifer. Se autonombra Dios y el jefe máximo y es el que hay que rendirle pleitesía.
el gobernante efectivo y actual, se autodenomina el amigo de los hombres y de los ángeles, y el Dios de la libertad. Echa la nariz. Bueno, pero realmente esto no solamente es que el programe esta consigna, sino que además intenta movilizar a un montón de personas, de seguidores, para que realmente apoyen su tesis. Fijaros que dice los reveladores que la reafirmación personal fue el grito de guerra de la rebelión de Lucifer. Uno de sus argumentos principales fue que si el gobierno autónomo era bueno y apropiado para los Melquisedec y otros grupos, era igualmente buena para todas las órdenes de inteligencia. Fue resuelto e insistente en su defensa de la igualdad de la mente y de la fraternidad de la inteligencia. Sostenía que todo gobierno debía limitarse a los planes locales y a su confederación voluntaria en los sistemas locales. Rechazó toda otra supervisión. Querían ser autónomos, independientes y gestionarse todo a su gusto, porque ellos estaban lógicamente en posesión de la verdad. Bueno, ¿cómo moviliza a los seguidores? Dice que prometió a los príncipes planetarios que gobernarían los mundos como ejecutivos supremos. Ya no eran puros administradores de un planeta, como el Durantia, sino que eran los amos, eran los dioses del planeta. Denunció que las actividades legislativas estuvieran situadas en la sede de la constelación y que los asuntos judiciales estuvieran dirigidos desde la capital del universo. Ellos querían llevar poder ejecutivo y el poder judicial y el legislativo. Se querían encargar de todo. Afirmó que todas estas funciones gubernamentales debían estar concentradas en las capitales de los sistemas. Ya, como era el jefe del sistema, por lo que le interesaba que estuviera en el sistema. Y procedió a establecer su propia asamblea legislativa y a organizar sus propios tribunales bajo la jurisdicción de Satanás. Y ordenó que los príncipes de los mundos apóstatas hicieran lo que no sabían nada. Lo que hacen los dictadores habitualmente. Es que esto es un manual de dictadores. ¿Cómo desafía él a todos sus compañeros, sus superiores? Dice que, aunque había habido dos rebeliones anteriores en Nevadón, recuerdo que ha habido tres rebeliones, esta ha sido la más nefasta, se habían producido en constelaciones lejanas, es decir, no ha sido siempre en la misma constelación. Ha sido en otras constelaciones de las 100 constelaciones de las que se divide el universo local de Nevadón. Dice, Lucifer consideraba que estas insurrecciones habían fracasado porque la mayoría de la inteligencia dejaron de seguir a su jefe. Afirmaba que la mayoría gobiernan, que la mente es infalible. La libertad que le permitieron los gobernantes del universo sostuvo aparentemente muchas de sus opiniones infames. Desafió a sus superiores y, sin embargo, estos parecieron no tomar nota de sus acciones. Se le dejó campo libre para que prosiguiera su plan seductor sin obstáculos ni trabas. Realmente esto es una de las cosas que más llama la atención ante una sublevación y es, uno piensa a nivel, no sé, pues, demasiado terrenal de que automáticamente la policía se toman medidas y se arregla. No, lo deja que desarrollen el tema, porque el mal es autodestructivo y sabía que tarde o temprano el tema sería autodestructivo. Además, es muy gracioso, dice que Lucifer indicó que todos los aplazamientos misericordiosos de la justicia eran una prueba de que el gobierno de los hijos paradisíacos era incapaz de detener la rebelión. Solía desafiar abiertamente y retar con arrogancia a Miguel y a Emmanuel y a los ancianos de los días. Eran chulos, como decimos aquí en España, eran chulos. Y luego señalaba que el hecho de que no se produjera ninguna acción era una prueba evidente de la impotencia de los gobiernos del universo y del subuniverso. Es decir, la misericordia, el amor. Encima lo malinterpretaba, pensaba que eso era debilidad. Bien, ¿cuándo estalla finalmente la rebelión? Dice que a Lucifer se le permitió establecer plenamente y organizar por completo su gobierno rebelde, antes de que Gabriel hiciera el menor esfuerzo por impugnar el derecho a la secesión o por contrarrestar la propaganda rebelde. Pero los padres de la constelación limitaron de inmediato la acción de estas personalidades desleales al sistema de Satán. Sin embargo, esta demora fue un periodo de grandes pruebas y sufrimientos para los seres leales de toda Satania. Durante algunos años todo fue un caos y hubo una gran confusión en los mundos de las mansiones. Bueno, en los mundos de las mansiones se arregló el tema, pero los caos que estamos sufriendo aquí en Urantia lo estamos padeciendo hoy por hoy día. Dice, desde el estallido de la rebelión hasta el día de su entronización como gobernante soberano de Nevadón, Miguel no
se opuso nunca a la fuerza rebelde de Lucifer. Se le permitió seguir su curso libremente durante cerca de 200.000 años del tiempo durante. Fijaros que, digamos, la paciencia del padre, nuestro padre creador, Miguel, para que se diera cuenta del error, para que rectificara, porque lo que no quería era, ningún padre quiere destruir a un hijo, era incapaz de destruir a su propio hijo. Lógicamente se produjo una guerra, hubo una guerra. Dice que el emblema de Lucifer era un estandarte blanco con un círculo rojo, en cuyo centro aparecía un sólido círculo negro. Había guerra en el cielo. El comandante de Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, Lucifer, Satanás y los príncipes apóstatas. Y el dragón y sus ángeles rebeldes lucharon, pero no triunfaron. Esta guerra en el cielo no fue una batalla física, tal como un conflicto, así se puede concebir en Urantia, pero realmente fue una auténtica lucha, seguramente de tipo intelectual, aunque no de la forma encarnizada como hacemos aquí destruyéndonos los cuerpos los unos a los otros. Dice, en esta guerra en el cielo fue terrible y muy real, aunque no mostraba ninguna de las barbaridades tan características de la guerra física en los mundos inmaduros como el nuestro. Este conflicto era mucho más mortífero. La vida material está en peligro en los combates materiales, pero la guerra en el cielo se libra en términos de vida eterna. Pero fijaros que el tema no solamente se limita a estas personas, sino que hubo muchísimas huestes de muchas personalidades espirituales que lo siguieron. Y dice que cuando la rebelión estalló en Jerusalén, el jefe de la hueste seráfica se unió a la causa de Lucifer. Esto implica, sin duda, por qué un número tan grande de serafines de la Cuarta Orden, los administradores sistémicos, se descarrió. El jefe seráfico quedó espiritualmente cegado por la brillante personalidad de Lucifer. Sus maneras encantadoras fascinaban a las órdenes inferiores de seres celestiales. No podía simplemente comprender que una personalidad tan deslumbrante pudiera equivocarse de dirección. Y ya vamos terminando, dice que la rebelión de Lucifer abarcó todo el sistema. 37 príncipes planetarios separatistas pusieron una gran parte de las administraciones de sus mundos al lado de los archirrebeldes. Solo en Panostia, el príncipe planetario no logró arrastrar a su pueblo con él. Una excepción. Pero claro, eso tenía consecuencias y lógicamente los tuvieron que aislar de todo el cosmos para no contaminar más. Dice que toda la propaganda de la secesión tuvo que llevarse a cabo mediante fuerzas personales, porque el servicio de las transmisiones y todos los otros medios de comunicación interplanetaria estaban suspendidos debido a la acción de los supervisores de los circuitos del sistema. En el momento de estallar realmente la insurrección, todo el sistema de Satania fue aislado, tanto de los circuitos de la constelación como de los del universo. Y estos circuitos no se restablecerán mientras el archirrebelde viva dentro de los confines de Satania. Por esto se puede hablar luego a un tema. Pero realmente hubo algunos que se mantuvieron leales y otros no, pero vamos a saber quién se mantuvo leal. Dice que fue una rebelión la Nonamdek. Las órdenes superiores de filiación del universo local no se unieron a la secesión de Lucifer, aunque la rebelión de los príncipes desleales influyó un poco sobre algunos portadores de vida estacionados en los planetas rebeldes. Ninguno de los hijos trinizados se descarrió. Los Melquisedec, los arcángeles y las brillantes estrellas vespertinas permanecieron todos leales a Miguel y junto a Gabriel lucharon valientemente por la voluntad del Padre y el gobierno del Hijo. Ningún ser originario del paraíso estuvo implicado en la deslealtad, lógicamente. Ninguno de los conciliadores apostató y ni uno solo de los registradores celestiales se descarrió. Pero hubo grandes pérdidas en los compañeros morontiales y los educadores de los mundos de las mansiones. No se perdió ni un solo ángel de la orden suprema de serafines, pero de la orden siguiente, la superior, un grupo considerable fue engañado y atrapado. También se descarriaron algunos miembros de la orden tercera y orden supervisora de ángeles, pero el terrible desmoronamiento se produjo en el cuarto grupo, el de los ángeles administradores, los serafines, que están normalmente asignados a las tareas de las capitales del sistema. De todos los querubines de Jerusalén vinculados a los ángeles administradores, un tercio se perdió con sus serafines desleales. Fijaros que un tercio de los serafines se perdió. Eran seres espirituales.
unas capacidades asombrosas. Y este ser fue capaz de engañarlos. Incluso hubo algunos más importantes, como los hijos materiales, también tuvieron sus problemas. Dice que de los ayudantes angélicos planetarios, de aquellos que están asignados a los hijos materiales, alrededor de un tercio fueron engañados y casi el 10% de los ministros de transición fueron atrapados. Fue terrorífico. Juan vio todo esto simbólicamente cuando escribió de gran dragón rojo diciendo, y su cola trajo a una tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó a las tinieblas. Pero ahí hubo más, incluso le afectó a los hijos materiales y a los seres intermedios. Y nos dicen los reveladores que la pérdida más grave, más grandes tuvieron lugar en las filas angélicas, pero la mayor parte de las órdenes inferiores de inteligencia estuvieron implicadas en la deslealtad. De los 681.217 hijos materiales que se perdieron en Satania, el 95% fueron víctimas de la rebelión de Lucifer, es decir, los hijos materiales cayeron como moscas. ¿Mm? Y un gran número de criaturas intermedias se perdió en aquellos planetas individuales cuyos príncipes planetarios se unieron a la causa de Lucifer. Yo no sé si algunos se unieron por miedo, por convicciones, por ideología. Es difícil entender cómo estos seres con estas capacidades y este conocimiento de la realidad universal, de la realidad espiritual, fueron capaces de caer. Fue la rebelión realmente más extensa. Dice que esta rebelión fue en muchos aspectos la más extensa y desastrosa de todos los sucesos de este tipo acaecidos en Nevadón. En esta insurrección estuvieron implicados más personalidades que en el conjunto de las otras dos. Es que fue terrorífico. Y permanecerá en su eterno deshonor el hecho de que los emisarios de Lucifer y de Satanás no respetaran las escuelas de educación infantil del planeta cultural de los finalitarios, sino que más bien intentaron corromper a estas mentes en desarrollo salvadas por la misericordia de los mundos evolutivos. Fueron realmente miserables. Dice que los mortales ascendentes eran vulnerables, pero los hicieron mejor que los espíritus inferiores de los sofismas de la rebelión. Claro, cuando nosotros pasemos para allí con lo que estamos viviendo, sufriendo y lo que hemos visto en nuestra vida, que nos venga algún dictador contándonos historias. Ya sabemos lo que hemos pasado por aquí, sabemos lo que pasa en muchos países. Entonces, es más difícil engañarnos. Por eso es tan importante experimentar. Dice, aunque cayeron muchos seres en los mundos de las mansiones más inferiores, lo que no lograron los que no lograron fusionar finalmente con su ajustador, que fueron los más desasistidos, dice, están registrados para la gloria de la sabiduría del programa de ascensión que ni un solo miembro de los ciudadanos ascendentes de Satania, residentes en Jerusalén, participó en la rebelión de Lucifer. Lógicamente, nuestra experiencia de vida, conforme vamos evolucionando, aprendiendo, cuando ya ajustas con tu ajustador, difícilmente te van a engañar de ninguna forma. Fueron realmente 2 años de guerra en el cielo. Si alguien pregunta cuánto tiempo estuvo la guerra, fueron 2 años. Dice, desde el comienzo de la guerra en el cielo hasta hasta la instalación del sucesor de Lucifer, pasaron más de 2 años del tiempo del sistema. No es tiempo de Urantia, es tiempo de sistema, acordaros. El primer mensaje del Anaforte al padre de la constitución de Norlantiadas decía, no se ha perdido ni un solo ciudadano de Jerusalén. Todos los mortales ascendentes han sobrevivido a la prueba de fuego y han salido triunfante y totalmente victorioso. Os recuerdo que este grupo, el grupo de Jerusalén, ascendía exactamente, y aquí he puesto la cantidad, a 187.482.811 fieles mortales. Era un número importante. Claro, finalmente esto tiene sus consecuencias. Finalmente a Lucifer se le priva de la libertad. Dice, aunque Lucifer estaba privado de toda autoridad administrativa en Satania, no existía entonces ningún poder ni tribunal en el universo local que pudiera detener o destruir a este malvado rebelde. En aquella época, Miguel aún no era gobernante soberano. Los ancianos de los días apoyaron a los padres de la constelación en su incautación del gobierno del sistema, pero nunca han anunciado ninguna decisión posterior sobre los numerosos recursos todavía pendientes relacionados con el estado presente y la disposición futura que se hará de Lucifer, Satanás y sus asociados. Lo que sí sabemos, esto hay mucho más literatura al respecto, que de momento Lucifer y Satanás están en arresto, digamos, domiciliario. Bien, dice que estos archireverdes se les permitió así vagar por todo el sistema, tratando de extender aún más sus doctrinas de descontento y de reafirmación personal. Pero
han sido incapaces de engañar a otros mundos desde hace casi 200.000 años en Urantia, pero de luego aquí lo están consiguiendo, porque lo que estamos viviendo ahora mismo es la leche. Bueno, realmente el ataque de Lucifer llegó hasta el punto de que querían cargarse realmente la autodonación de Cristo Miguel en nuestro planeta. Dice que Lucifer y Satanás vagaron libremente por el sistema de Satania hasta que Miguel finalizó su misión donadora en Urantia. Estuvieron juntos por última vez en nuestro mundo, en vuestro mundo, en el momento de su ataque combinado contra el Hijo del Hombre. Anteriormente, cuando los príncipes planetarios, los hijos de Dios, se congregaban periódicamente a Satanás, también asistía, afirmando que representaba a todos los mundos aislados de los príncipes planetarios caídos, pero no se le ha concedido esta libertad en Jerusalén desde la donación de Miguel. Es decir, hay un punto de inflexión antes de la donación de Miguel y después. Dice que la donación de Miguel puso fin a la rebelión de Lucifer en toda Satania, salvo en los planetas de los príncipes planetarios apóstatas. Este fue el significado de la experiencia personal de Jesús poco antes de su muerte en la carne, cuando cierto día exclamó a sus discípulos y vi caer a Satanás desde el cielo como un rayo. Había venido con Lucifer a Urantia para librar la última batalla. Y el final de la rebelión, cuando se produce, dice que la supervivencia de los mortales y la seguridad de los ángeles estuvo garantizada cuando vuestro maestro, en respuesta a la propuesta de Lucifer, replicó tranquilamente con una seguridad divina detrás de mí, Satanás. Este fue, en principio, el verdadero final de la rebelión de Lucifer. Y no quiero cansar más, porque es largo y tengo un tiempo limitado, seguramente que me he pasado un poco más. Solamente daros a todos las gracias por vuestra atención y, lógicamente, agradecerle a nuestro Padre Celestial por darnos un día más de vida. Muchísimas gracias a todos. Y dejo de compartir. Muchas Un aplauso. gracias, Javier. Pues si queréis ir levantando manos, vamos, si queremos comentar, hacer alguna cuestión, pregunta. Ha parecido muy interesante. Es que ha quedado muy claro, ¿eh? Sí, Pero existen muchas connotaciones en lo que está pasando ahora mismo con, digamos, lo que Lucifer que pretendía. sí. Es que esa, sí, la defensa acérrima de la autodeterminación, ¿no? Nos suena mucho, ¿no? Las autodeterminaciones son muy peligrosas porque eso de sentirse superior, diferente y separarse, eso no trae nada más que consecuencias malas. Se ha demostrado. Yo creo que este mundo, hasta que no llegamos a un nivel que tengamos un idioma general para todos, donde haya una religión única o digamos una relación con Dios única, al margen del nombre que cada uno le ponga, y una justicia única, va a ser muy, muy, muy difícil. Va a haber guerras y va a ser muy difícil. Pues Jordi, tú dirás. Sí, nada más una pregunta. Los 680.000 y pico de hijos materiales, ¿esos hijos materiales se refieren a los Adán y Eva, a los hijos de Adán A, y a- Eva? a los Adán y Evas. A los Adán y Exactamente. Evas. No a los que estaban No, en el mundo de las mansiones. los finalitarios es Como otra cosa. Estos nosotros, son hijos materiales. los ascendentes no. No, los ascendentes no. Ahí yo creo que lo que pasó fue, lógicamente, nosotros cuando partimos de aquí, lógicamente nos volvemos a rematerializar en la Morontia y vamos, lógicamente, en nuestra evolución por los diferentes planetas satélites. Y hay un momento, en el cuarto o quinto planeta, pues seguramente tendremos la capacidad de fusionar con nuestra chispa divina, con nuestro estado del pensamiento. Pero hasta ese momento no tenemos, aunque tenemos nuestra chispa divina al lado, pero no hemos fusionado. Los que fusionan con la chispa divina, eso ya está garantizado. A eso no lo engaña nadie. Pero los que no, pues tienen las dudas, la falta de fe. Y aquí lo que me llama la atención es que muchas veces nos quejamos aquí en nuestro mundo de que la gente puede perder la fe y hay mucha gente sin fe, pero fijaros que dentro, a nivel espiritual, gracias, hasta luego Jenny, que muchas personas pueden perder perfectamente la fe, incluso en la morontia y en los mundos espirituales. Que un ángel pierda la fe porque siga las directrices de Lucifer me hace preocuparme realmente. Sí.
Y lo que es cierto que, bueno, Gloria, ha levantado la mano. Sí, gracias. Ante todo, felicitarte por la exposición, que lo has sintetizado todo muy bien en el tiempo que tenías, porque es un tema desde luego apasionante y muy largo. Y es a raíz de lo que acabas de comentar, ¿no? Porque es algo que yo siempre me he preguntado. Porque uno aquí, a nivel tan salvaje y tan animal que tenemos, por lo menos yo, para mí era así incomprensible que un ser de esa altura y a esa altura y teniendo alrededor lo que tiene, conociendo lo que tiene y siendo un ser tan brillante como realmente era, ¿cómo es posible, verdad, que pierda esa fe y que se deje dominar por esa soberbia, por ese orgullo, por esa vanidad? ¿Cómo es posible que un ser tan, porque que el tío no era un cualquiera, que no era un mortalito ascendente pobrecito, y sin embargo le dimos lecciones de que teníamos una fe mucho más fuerte que él? Que entonces eso es algo que siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que a esas alturas pues un ser pueda llegar a lo más grave de todo, negar la existencia de Dios? Porque él reconocía, como ya sabemos, que Miguel de Nevadón era su creador, pero tampoco reconocía que fuese ni casi superior a él, ni que fuese su Dios, ni nada de nada. Él era todopoderoso y él se tenía, no sé, es algo que a mí, la verdad, siempre me ha rechinado muchísimo, ¿no? Y por otra parte, pues me encuentro, estoy contenta y orgullosa de decir, jolín, pues nosotros que somos totalmente agontonteros, que tenemos esa fe sin ver nada y que todo haya fallado aquí, pues ya tenemos que tener una fe fuerte, ¿verdad? En comparación, ¿no? Y no simplemente hacer ese comentario, que me he preguntado eso, ¿cómo es posible aquí, aunque te lo están diciendo, pero lo mala que es la soberbia, lo malo que es el orgullo, lo malo que es la vanidad y creértelo, ¿no? Y entonces, simplemente eso. Gracias. Pues gracias, Gloria. Ahí, lo que pasa es que aquí en esta historia hay una cosa que tenemos nosotros y que no tienen ellos. Gloria, nosotros tenemos la presencia de nuestra chispa divina, el ajustado del pensamiento. Él no tenía ajustado el pensamiento. Los lanonandés no tienen ajustado el pensamiento. Y la presencia paradisíaca de nuestro Padre Celestial en nuestra mente la tenemos nosotros. Tenemos un regalo que no tienen ni ellos. Es decir, yo creo que para ellos somos una envidia. Es decir, nosotros no tenemos ni las capacidades intelectuales, ni espirituales, ni el poder que tienen ellos, tal, pero el Padre, por obra y gracia del Padre, ha depositado una partícula de Él en nosotros. Y es algo que yo creo que lo llevan muy mal algunos. Y la soberbia, por supuesto, la vanidad, pues destruyen la fe auténtica, claro. Pero date cuenta que ellos estaban conviviendo con estos seres hombre, estaban conviviendo con el mismo Miguel de Nevadón, que aunque en Sí, ese sí, momento no era un soberano, pero era el gobernante y el creador de todo el universo local. Y el tío se atreve a rebelarse contra él, ¿no? Venga, que está ahí pero Andrés, que quiere hablar. recuerda, no, pues recuerda que yo estaba a nivel del universo local, es decir, bueno, a nivel del sistema, es decir, el universo local a lo mejor habrán ido alguna vez, pero ellos no ven al Padre, ellos no han ido jamás al paraíso, ni han estado en el superuniverso. Él está a nivel, es como a un nivel muy local, entonces ellos tienen que funcionar a través de la fe, si no tienen fe, pierden todo. Y además que nunca van a ver al padre, cosa que Hombre, nosotros íbamos a llegar a él. Y entonces ellos, claro, van a negar algo que decir, bueno, si nunca lo voy a ver y que está ahí, que me lo están diciendo, pero es algo que ya te digo pero bueno, no quiero acaparar, que bueno, siempre lo he pensado, siempre. no, Gracias, Javier. gracias, Gloria. El tiempo de accesión yo creo que es para todo. Al final Sí. ellos están ahora mismo haciendo su función y más adelante las cosas irán cambiando, porque yo creo que el privilegio de acercarse al Padre Paradisiaco es algo que todos sus hijos, ellos son sus hijos también de Dios, también accederán. Andrés, Andrés, No, adelante. no, Gloria, que estaba muy bien la exposición que estabas haciendo. Que, buenas tardes, sobre todo felicitarte por la exposición, que me ha gustado mucho. Me ha extrañado siempre que nuestro creador, o sea, quiero decir, el maestro,
tuvo que encarnarse 7 veces en sus distintos niveles de creación para poder tomar el control. Parece que me da la sensación de que cuando has hecho la exposición quiere decir que partiendo de estos reveladores que nos han dicho, como si hubiese un vacío de poder, o sea que, no sé, hay una sensación ahí como si no mandase nadie. Y el que le ha cogido el poder, pues es mío. O sea, es una sensación de que tuvo que llegar a hacerse la 7ª encarnación, es decir, voy a ver cómo son toda mi creación, dijo el maestro, perdón, para que para coger el poder. Es que, o sea, vamos, el poder entre comillas, quiero decir, ¿eh? Pero no sé, esa sensación de vacío, de que había algo no estaba establecido. Entonces tuvo que poner orden probablemente cuando cogió el poder que le dieron los ancianos de los días, dijo, pues venga, vamos a hacer las cosas bien. Y antes no es que estarían mal hechas, quiero entender, pero como si estaba un poco, ya te digo, no sé, me da esa sensación de que algo estaba vacío, o sea, que faltaban muchas cosas de hacer. Bueno, Andrés, yo creo que, vamos a ver, estamos hablando de ser ahora mismo con personalidad espiritual, pero no estamos hablando de la cantidad de seres que hay que controlan la materia, las fuerzas de la energía, constructores, estabilizadores del cosmos, que eso es inmenso lo que nos habla el libro plantea. Ahora, a nivel de los gestores, los que llevan la evolución de los seres humanos, de la parte del ser humano, ahí yo creo que hay un orden plenamente establecido, pero que consiste en la buena fe, en dejar que la gente evolucione tranquilamente, en respetar el libre albedrío. Es decir, si el padre no respetara el libre albedrío, todos seríamos perfectos, pero no podríamos manifestarnos en contra. Entonces, permite que el libre albedrío se vaya forjando por propia decisión personal. Pareciera es como si estamos en una sociedad perfecta donde todo el mundo nos amamos, nos respetamos, no hace falta policía, no hace falta jueces, no hace falta reglas de circulación, porque todo el mundo cumple las normas y no hace falta reglamentación, porque todo el mundo somos buenos y actuamos con buena fe y estamos bien. ¿Qué pasa cuando tú, en un mundo un poco paradisiaco, hay alguien que no cumple las normas, se lo salta todo? Pues pareciera de momento, se lo salta todo, incumple todo y parece que no, pero al final el mal es autodestructivo. Es decir, llega un momento en que a esos seres hay que quitarlos de en medio porque si no corrompen todo. Iba a poner un ejemplo que se me había venido ahora mismo históricamente lo que está pasando en Bélgica, pero no quiero hablar sobre ese tema, pero para dar cuenta, un mundo idílico que en un momento se corrompe porque seres malvados se hacen uso de la libertad, y pasa lo que pasa. Pero vamos, no creo que haya falta de control ni de gestión, sino que, bueno, que cuando las cosas funcionan bien, pues no hace falta, no veo policías por la calle, ni a reguladores, todo el mundo actúa bien. Y la misericordia, pues, da tiempo a que el individuo se pida perdón, vamos. Así lo veo yo, ¿eh? Equivocadamente a lo mejor. Decía que nuestro maestro era la 3ª vez que se le revelaban. O sea, ya tenía conocimiento de que hay gente que puede suceder eso. Entonces, eso me queda un poquitillo, no en duda, no dudo por eso, pero joder, como lo que digo antes, que como si faltaría algo, porque joder, era la 3ª vez que en los mundos se había un levantamiento, aunque era mucho menor, ya se preveía que tenían que hacer unas leyes o unas normas, porque siempre habrá gente que se quiera saltar las normas y las leyes. Entonces, pues, te quiero decir que estamos hablando de que 200.000 años, pero antes de eso, pues fíjate tú la existencia de todos los seres que había. Porque Garfalda, que es uno de los primeros que llegaron al cielo, ya tuvieron 200.000 millones de años, o sea que no partimos de los 200.000 de Lucifer. Sí, sí, Por eso sí. la Pero sensación no, como no, si pero yo creo faltara. que es la aplicación de la libertad del libre albedrío que genera cuando tú le das libertad a las personas, posibilitas que se equivoquen y que hierren y que hagan el mal. Pero es que además tú te cuentas que si solamente en nuestro universo local ya ha habido 3 rebeliones, en el 7.º superuniverso que hay 100.000 universos locales, imagínate la de rebeliones que ha debido haber y que no nos cuentan. Es decir, que la cosa tiene que estar calentita, ¿eh? Os quería comentar también, porque en la presentación tomé nota, bueno, como tengo también, bueno, que como psicóloga, pues siempre me gusta analizar un poco los rasgos psicológicos para tratar de entender el porqué, ¿no?, de las acciones. Y algunos términos me han llamado la atención porque, por ejemplo, eh,
que me indican como que él, al ser, aunque sea un ser muy elevado espiritualmente, el tema del amor y el corazón no lo tenía muy desarrollado, porque en un momento determinado, por ejemplo, ha salido la palabra irrisión, ¿no? O sea, se reía de los finalitarios, como diciendo, mirad qué gran misión aquí con nosotros, ¿no? O sea, te está diciendo que un ser tan elevado no se comporta muy amorosamente con otros seres, ¿no? Y utiliza esa palabra irrisión o reta con arrogancia a Miguel y a seres celestiales que son muy superiores incluso a él mismo, ¿no? Esa arrogancia, ese reírte, luego utiliza con los más débiles maneras encantadoras. O sea, todo eso te está hablando de una persona espiritualmente elevada, ¿no? Pero que es manipuladora y ese tema de su corazón y lo que tiene dentro lo está manifestando ahí, pues esa asignatura tiene pendiente la del amor, por supuesto. Si hubiera sido un ser amoroso y hubiera estado plenamente en comunión con el Padre, ni se reía, ni retaba, ni manipulaba con sortilegio y cosas encantadoras para tratar de engañarnos. Entonces, también tiene ese fallo, ¿no? O sea, intelectualmente pudo ser alguien muy poderoso, ¿no? Elaborar un manifiesto con lógica, con planteamientos muy razonables, a lo mejor para él al principio, ¿no? Darle autonomía, somos seres avanzados, espirituales, con grandes valías, vamos a darnos más poder, bueno, ¿vale? Pero que ahí no actuó, yo creo que desde el principio no actuó de forma amorosa, ¿no? Ese aspecto no. Sí, sí, tienes toda la razón del mundo. Es decir, cuando uno ve el tema de lo que no se percibe es bondad. No hay ni amor ni bondad. Es decir, es todo legislación, orden, estipulaciones y tal. Es decir, no, es como si hubieran perdido la humanidad, como si hubieran perdido la humanidad, es decir, el cariño, el aprecio, el afecto, el calor, ¿no? Y que sean espirituales no significa que sean más cariñosos ni más dulces que podamos ser nosotros. Por eso uno de los misterios que hay es que el Padre ha decidido que el ser humano surja del barro, a nivel de lo más bajo hacia arriba. Y seguramente esos seres, cuando lleguen al paraíso, tendrán unas capacidades de empatía, de luchar por los demás, de sacrificarse y tal, que no tienen los seres espirituales. Sí, Posiblemente. que nuestro creador, ¿no? Miguel, que nos habló, amaron uno a otro como yo he amado, ¿no? Pero ahí, eso no lo ha seguido, nosotros lo intentamos, ¿no? Es el modelo, tenemos el modelo. Pero cuando Jesús se dona, cuando Miguel de Abado se dona en la figura de Jesús, está aprendiendo, está experimentando, sabe cómo es la vida, cómo es el dolor, el sufrimiento, la opresión, la miseria, la enfermedad, el hambre, el trabajo, el tal. Entonces, él no lo podía, él lo podía saber, lógicamente, a nivel intelectual y por conocimiento por lo que ve. Pero una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es vivirlo. No, no es lo mismo aprender por teoría que aprender por práctica. Y Jesús es mucho más misericordioso, más abierto, más comprensivo, que era antes de la adoración. Yo estoy completamente convencido. Cuando tú vayas allí y le des un abrazo a Jesús, dirá, ay, padre, si es que tú sabes que no pasa. Dice, ¿qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar, hijo? Ya se la sabe. Así es. Sí. Javi, tenemos, ¿qué sabemos la situación actual? Porque hay una causa judicial que es Gabriel contra Lucifer, abierta en Ubersa. Hasta donde sabemos, en la época de la revelación había pasado la primera audiencia, ¿verdad? Creo que estábamos por Sí. ahí, no sabemos más qué pasó. Desde luego yo no lo sé, Ramiro. Sí, Yo lo no, que sí sé, pero, ¿sabes? Sí. Los reveladores no habían comentado algo, creo que por hasta ahí sí. habían llegado y A nada ver, más. llegó ahí, parece ser que Sí, la otra puede estar ahora mismo encausado y hay aquí algunos hermanos que hablan de que ya está encarcelado y después, no solamente encarcelado ya está, sino depuesto e incluso exterminado. sí, Vamos a ver, los tiempos aquí, para lo que nosotros duramos, esto posiblemente todavía sí, esté en marcha. De sí, para hecho, ellos, nada. tal como está nuestro planeta, lo Mm, estamos viendo, sí, esto nos ha acabado. Luego, la prueba más no, no, evidente es lo que estamos viendo en el telediario permanente.
exacto. Así que no Es me así. cuenten que esto ya está arreglado, porque de esto arreglado nada. Nunca ha No, habido no, tantos dictadores, guerras, claro, miseria, hambre, injusticia y de todo. Entonces, claro. A ver, que sepamos quién anda suelto. Caligastia, no sé, Daligastia y no sé los intermedios. Esos creo que fueron todos arrestados no, después de... los intermedios Sí, se los llevaron a todos. Los a que ellos lo quedan llevaron aquí todos, bueno, son, es sí, Caligastia nada más y sí. algunos. Y Daligastia seguramente también, Sí, los príncipes bien, planetarios de puestos. Pero claro, su influencia puede ser muy nefasta, sobre todo en la lo gente es. que los busca. Te cuenta que hay gente que los Exacto, busca. exactamente, que los llama. El mal se alimenta del mal, con lo cual, Así es, así es. No, en teoría se está a la espera de la sentencia famosa, definitiva, contra Lucifer y todo, que se supone que va a ser el aniquilamiento final. Pero bueno, el tema es la pregunta del millón. Bueno, ¿cuándo va a ser eso? Algunos dicen que de aquí a 1000 años, a 800, o cuando este planeta entre en luz y vida. Hay especulaciones, hay varias, pero nadie sabe en concreto. Ramiro, tú y yo Sí. creo que dentro de 80 años ya no estamos aquí. No, seguro que no. Así que no lo Entonces, vemos. No lo qué vemos. más te da? Ya te enterarás al otro lado. Pero bueno, nada, es siempre curiosidad. Uno que ya está en Ya, este ya. tema dice, bueno, a ver Sí. si nos enteramos de algo. Ramiro, mira, Así yo es. sobre eso, Dime. reflexionando, pues Mm, si te fijas en algunas partes del libro de Urantia, comenta, bueno, lo ha dicho también Javier en su exposición, que se da, a pesar de que Lucifer comentaba que él era el paladín de la libertad, como que parecía que todos los demás eran malos, dictadores, no terribles, pues precisamente el hecho de que se ha dado libertad absoluta para decidir, eso significa que también los seres humanos que estamos en sitios de rebelión, por ejemplo, en nuestro planeta Urantia, pues también nos dan esa oportunidad de, venga, decidid vosotros a qué bando os vais a poner, ¿no? Entonces yo creo que todavía queda algún tiempo de un poco de vida dura, ¿no? Porque tenemos que dejar tiempo, margen, a que todo el mundo se decante, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Si un avance espiritual o algo más retrógrado, ¿no? Que implique violencia, destrucción. Entonces ahí todavía estamos muy metidos en ujú, una, no se ha decantado, ¿no? O sea, los seres humanos ahora mismo tienen que tener libertad para decidir si se decantan por este tema de la libertad total y absoluta, ¿no? La autodeterminación, que lo vemos con muchos nacionalismos. Entonces, creo que todavía tenemos un tiempo de espera antes de que se ujú. zanje el tema, al menos en nuestro planeta, ¿no? Sí, hay mucha tela para cortar todavía. Y este es un tiempo de convulsión porque estamos cerca del año 2030, ¿no es cierto, Javi? Que Sí, cambia el sí, Parece gobernador. ser que Y sí. Parece ser siempre que cambia. cercanos a los años 30 siempre hay exacto. Sí, 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 hay tantos cambios. problemas. Sí, sí, sí. Sí, Hay Esperemos. cambios, pero que esperemos que sean para bien. Sí. esperemos sea para bien, sí. Sí, Así es. Así es. gracias, Ramiro. Bueno, gente, será hasta la Venga, próxima entonces, ¿sí? venga. Vale, nos estamos Muchas Un viendo. abrazo, gracias. Ramiro, un abrazo. Muchas Adiós, adiós. gracias. Bueno, pues si hay alguien que quiere comentar, ha sido un tema excelente y una reflexión muy buena. Para la próxima. Sí, sí. Pues si queréis, si alguien no, si no hay nadie más, pues podemos dar por finalizada esta charla. Muchas gracias, Javier, y a todas Gracias las a vosotros. personas que habéis, porque siempre es bueno recordar, refrescar y tener muy presente, bueno, que siempre ahí tenemos a nuestro querido Jesús de Nazaret, a Miguel de Nevadón, que al final el que va, sabe, él sabe que tiene paciencia, no quiere correr, nos da libertad y sabe que va a ser el vencedor final, ¿no? De esta rebelión. Así Sí. es. Bueno, pues Venga, muchas por un fuerte gracias. abrazo y un saludo para todos. Y si Dios quiere, nos veremos próximamente. Gracias. Venga, un abrazo y muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.